Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a tener un tema que se llama las tinieblas de afuera. Y vamos a escudriñar la escritura ahí en el libro de Job, en el capítulo 10, en el verso 18 al 22, dice así: ¿Por qué me sacaste de la matriz? Es una pregunta que está haciendo a Dios Job. Dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Otra pregunta dice, ¿no son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Aleluya. Vemos ahí que hay una depresión en Job. Job está ahí con un problema en su corazón, en su alma, por causa de las pruebas a que es sometido. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Una pregunta. Y si hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. La depresión es terrible. Tema. Cuando dice el tema, que es la tierra de las tinieblas, a Job le revelaron que hay un lugar sombrío. Habla de un lugar de tinieblas y de sombra de muerte. Y dice el tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin luz, y cuya luz es como densas tinieblas. Qué tremenda revelación recibió este Job. Es inaudito lo que él está pidiendo, ¿verdad? Inaudito porque quiere que se lo lleve el Señor de alguna manera, porque está por causa del sufrimiento, deseando que él ya no viviera. Y habla, dice, mejor nunca hubiera existido, hubiera sido llevado del vientre a la sepultura. Tremendo. Hay un lugar que es de tinieblas, muy oscuro, lóbrego, y lo califica Job como sombra de muerte y sin orden. Veamos otra, ahí adelante también, en el capítulo 12, enseguida, 12:13 al 25, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Hablan de la soberanía de Dios. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del alba a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. El maravilloso, la maravillosa soberanía de Dios sobre toda carne, sobre todo ser humano y aún los elementos del mundo. Él derrama, dice, menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Noten, él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Eso es cuando el Señor quita el entendimiento
a los jefes del pueblo de la tierra, o sea, los reyes. Bien, hablamos de las tinieblas de afuera. Salmo 107, verso 10. 107, verso 10. 10, 11 dice, algunos, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué estaban estos encerrados? ¿Por qué estaban viviendo en tinieblas? Porque ahí va una sombra de muerte. Y la contestación está en el verso 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso estaban viviendo en tinieblas, porque había rebeldía en sus corazones. Rebeldía a las palabras de Jehová, no a las palabras del ser humano, sino a las palabras del Señor. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Tremendo esto. Mateo 8:5, vamos a ver rápido. Mateo 8:5, gloria al Señor. Dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y si, ¿por qué se maravilló Jesús? Sí, por la fe. Este hombre reconocía la autoridad, sabía cómo se manejaba la autoridad. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dijo al centurión, ve, y como creíste te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dice, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, un lugar en donde está totalmente oscuro, pero también va a haber sufrimiento. Dice, ahí van a estar llorando y van a estar crujiendo los dientes todos aquellos que son rebeldes al Señor, todos aquellos que no se alinean a la voluntad de Dios. Es un lugar muy terrible, muy feo, porque hay oscuridad. Mateo 22:1. Hablando otra vez de las tinieblas de afuera. 22:1 dice así. Es la parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro. Aleluya. Ya volvimos otra vez. Ya estamos aquí otra vez. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, cada quien a su negocio. Una sola labranza, el otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos
juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, a las bodas y fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vuelve a decir otra vez la palabra sobre las tinieblas, sobre ese lugar tenebroso de las tinieblas de afuera. Muchos de entre los supuestos participantes del reino de los cielos en la tierra no estarán vestidos de boda, y por eso no son de los escogidos. Estar de boda simboliza un estado de preparación, una preparación constante, al día, una posición presente de la genuina fe en Cristo, y la continua obediencia hace posibles mediante la gracia de Cristo. Cristo se refiere al hombre que no estaba vestido de boda, a fin de que todos se examinen a sí mismos y se pregunten, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? ¿Te estás examinando constantemente? ¿Qué es lo que encuentras en ti cuando tú te examinas? ¿Qué es lo que encuentras en ti? ¿Paz? ¿Contención? ¿Desobediencia? ¿Rebeldía? ¿Qué hay cuando tú te examinas? Porque tú te conoces mejor que nadie. Tú sabes en dónde necesitas observar las áreas de tu alma, obsérvalas. ¿En cuáles de esas áreas estás fallándole al Señor? Aleluya. ¿En cuáles de esas áreas estás fallando al Señor? Y dice, muchos son llamados, ciertamente muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Por qué? ¿Cuánta gente pasa por las iglesias cristianas evangélicas? ¿Cuántas personas en realidad son las que se quedan? Se les hace el llamado a la salvación a muchos. Sin embargo, los pocos escogidos para heredar el reino de los cielos son los que responden al llamado de Dios, se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo. Es necesario responder a la gracia de Dios mediante el libre albedrío para formar parte del pueblo escogido de Dios, que podamos ser nosotros de los escogidos, que podamos nosotros estar en constante comunión con Dios para ser de esos, de los escogidos, y que no nos vayan a encontrar con una vestimenta que deja mucho de ser blanca, porque si nos van a invitar a las bodas, tenemos que ir preparados, vestidos de boda, de acuerdo a la boda. Veamos 25, ahí de Mateo. Dios bendiga a los que están conectados. Aleluya, pero más pocos son los fieles, muy cierto, hermana. Muy pocos son los fieles, aleluya. 25:14 dice así, aleluya. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho. Estamos en el que recibió 2 talentos. El internet no es muy bueno. Dice, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro
que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dado al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, mira dónde lo mandaron. Dijo, échenlo o echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mira lo que está diciendo Jesús. El Señor, pues, a través de su palabra. Porque Dios te dio talentos. Y esos talentos no debes de esconderlos. Tienes que ponerte a trabajar con esos talentos. Para que cuando llegue el momento de entregar cuentas, tú hayas producido. Ese talento tienes que hacerlo rendir. Tienes que negociar con esos talentos. ¿Sí? Y habla de fidelidad. ¿Eres fiel con el Señor? ¿Estás siendo fiel con el Señor? Porque nos van a calificar por eso también. En lo poco tú eres fiel, sobre mucho te pondrá el Señor. Y después la entrada al gozo del Señor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el que no trabaja el talento? Aquel que no rinde fruto. El árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, tú y yo tenemos que dar fruto. Tenemos que estar dando fruto constante el Señor, para que cuando entreguemos lo que el Señor nos ha dado, dice, mira Señor, me diste 2, aquí hay 4, me diste 5, aquí están 10. Y que no seamos como aquel, que teniendo un talento, lo enterró. Y ese dinero, como el que se lo dieron, lo regresó, pero sin... La parábola de los talentos advierte que el lugar y servicio del creyente en el cielo dependerá de la fidelidad de su vida y su servicio aquí en la tierra. Los talentos representan sus capacidades, su tiempo, sus recursos y sus oportunidades para servir a Dios mientras está en la tierra. Dios considera esas cosas como un depósito que el creyente es responsable de administrar de la manera más sabia posible. Al que tiene se le va a dar más. Jesús responde a un principio importante con respecto a la recompensa y el estado del creyente en el cielo. Lo que cada creyente reciba en el futuro reino de Dios dependerá de lo que posee ahora de ese reino. Su posición y su herencia en el cielo será en proporción a su actual dedicación a los caminos y el reino de Dios. Otra vez, su posición y su herencia en el cielo será en proporción a su actual dedicación a los caminos y al reino de Dios. Dediquémonos a eso, a los caminos de Dios y al reino de Dios. Juan 3:19. Juan 3:19. Aleluya. Dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, no tiene que avergonzarse. Pero hay un amor aquí. Hay un amor no a la luz, hay un amor no a Dios, sino a las tinieblas, sino a lo oscuro. ¿Sí? Entonces, una característica fundamental de los malvados es que aman la oscuridad, es decir, sienten placer en el pecado y la inmoralidad. Por el contrario, los que de veras han nacido de nuevo, aman la justicia y odian la maldad. Y se afligen cuando ven las acciones injustas de las personas depravadas. No se complacen en la diversión sensual ni la expresión de su conducta pecaminosa, que se manifiestan tan abiertamente en esta sociedad moderna, en donde está regado por todos lados la invitación a lo sensual, al pecado, a la inmoralidad, a tantas y tantas cosas que el diablo está atrayendo. El diablo está atrayendo a mucha gente, como la luz a las moscas a la luz, a la miel.
así, porque el diablo da lo que les gusta, lo que nos gusta a la gente, pero tenemos que refrenar esos deseos. Crucificar la carne con las pasiones y los deseos. ¿Es fácil? No, no es. Aunque sean pausas, pero ahí vamos. 1.76 de Lucas. Ay, Dios. Estas redes. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Está hablando aquí de Juan el Bautista. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Dios bendiga a los que están conectándose. Irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por camino de paz. Dice bien, habla de las tinieblas de afuera, pero estas tinieblas, es un lugar, ¿verdad? Es un lugar tremendo. Ya podemos hablar un poco más de esto. Pero aquí hay gente que está viviendo en tinieblas, mucha gente. Y por eso nos visitó Dios desde lo alto, para dar luz a los que están viviendo, aún en este día, en sombra de muerte. Sí, viven en las tinieblas. Y sobre ellos está pesando la sombra. Es una sombra de muerte terrible. Terrible la sombra de muerte con la que están. En cualquier momento salen disparados a un lugar de tormento terrible. Terrible el tormento. Aleluya. Vemos ahí en Lucas también, en el capítulo 11, 33. Verso 33, capítulo 11, verso 33 dice, nadie pone la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero. ¿Para qué? Para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, examina. No suceda, dice aquí la Biblia, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Habla de examinarnos a nosotros mismos. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aleluya. Entonces, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Qué está hablando esto? Que puedas pensar, o podemos pensar, que tenemos luz, pero hay que ver si esa luz es de Dios, porque esa luz puede ser un engaño, y no sea luz, sino tinieblas. De ahí que está convencido aquella persona de que está en luz, de que tiene luz. Por eso dice que examinarnos. ¿Y cómo vamos a distinguir de la luz? Tenemos que distinguir entre luz y luz. Entre luz y luz. Y la Escritura nos dice que en tu luz, en la luz de Dios, vamos a ver la luz. La que es en verdad luz, la que es de Dios, no la que es parecida a la de Dios. Parecida a la de Dios. Debemos ver la luz de Dios. Y también tenemos que distinguir en la otra que parece luz, pero no es. Entonces, a través de la luz de Dios, vamos a ver la luz que no es de Dios. A ver si me están entendiendo esto. Fíjense bien. Aleluya. El ojo es el medio del cuerpo para recibir la luz. Si el ojo es saludable, entonces uno puede recibir y usar plenamente la luz. Si el ojo es defectuoso, entonces prevalece la oscuridad y uno no puede ver para caminar ni trabajar. De la misma manera, cuando el ojo espiritual de una persona, es decir, cuando sus actitudes, sus motivos y sus deseos se inclinan a la voluntad de Dios, entonces la luz de su palabra entra en su espíritu para producir bendiciones,
fruto y salvación. Pero si sus deseos no se enfocan en las cosas de Dios, entonces la revelación y la verdad de Dios no tendrán efecto. Cada creyente debe examinar su vida para estar seguro de que sus ojos espirituales Cada creyente, cada creyente debe examinar su vida para estar seguro de que sus ojos espirituales son tan sanos que en realidad el Evangelio pueda santificarlo y renovar su vida interior. Debe preguntarse si responde a la enseñanza o a la lectura de las Escrituras con un espíritu que ama a Dios, a Cristo y a la palabra cada vez más, o si a pesar, fíjense, o si a pesar todos los a pesar de los mensajes del Evangelio y la enseñanza bíblica que ha recibido, hay muerte en su alma y está en la esclavitud del pecado. Si esto último es el caso, sus ojos espirituales son malos, hay oscuridad. Sus ojos espirituales son malos todavía y su cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces debe confesar sus pecados, arrepentirse de ellos y separarse de todo aquello que lo conduzca a la oscuridad, a las tinieblas, porque van a estar enviados a esas tinieblas, a aquellos que no confiesen el pecado, que no vengan a la luz para que sean perdonados y limpiados. ¿Sí? Concluimos con esta cita. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Verso 12. 8:12. Otra vez Jesús les habló. Estamos hablando, predicando en pausas por causa del internet. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Caminar en tinieblas, caminar en una oscuridad, eso puede traer caídas y tropiezos. Dice el Salmo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que alumbrarnos con la palabra de Dios. Sí, Jesús es la luz verdadera. Como tal, Él quita la oscuridad y la mentira al alumbrar la senda recta hacia Dios y la salvación. Todos los que caminan en la oscuridad no lo siguen. Las tinieblas lo ciegan. El que me sigue, dice ahí, es un participio que presente, o de presente más bien, que da la idea de acción continua. El que continúa siguiéndome. Jesús reconoció solo el discipulado que persevera. Es decir, el que me sigue, no el que me va a seguir. El que me sigue está hablando en tiempo presente y siempre es en tiempo presente. El que me sigue es seguir siempre en el Señor. No andaré en tiniebla, sino vida. Y el Señor promete que Él es la luz del mundo y promete una estancia eterna con Él en la eternidad, en los cielos. Dios te bendiga, hermano. Aleluya. Mucha interrupción por causa de esto, pero ahí está la palabra. Despojémonos de toda tiniebla que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, y corramos a la luz de la palabra de Dios que purifica, que alienta, que fortalece, que hace crecer, que te da paz, que te bendice en toda manera, de todas maneras y de muchas maneras te bendice la palabra de Dios. Si hay tinieblas en tu corazón, la luz de la palabra de Dios va a alumbrar